So if you have your Bibles, go to the book of Acts chapter 8. Así que si tienen sus Biblias, pueden ir a Hechos 8. And last week we finished with verse 25 in Acts 8. Y la semana pasada concluimos con el versículo 25. And we were able to learn how Peter rebuked Simon for thinking he could purchase the Holy Spirit. Y aprendimos de cómo Pedro reprendió a Simón por pensar que podía comprar el poder del Espíritu Santo. Did you know that was in the Bible? ¿Usted se había enterado que eso estaba en la Biblia? Simon, Simón, not Simon Peter, but Simon, no Simón Pedro, sino Simón, he thought él pensó, he was a sorcerer. porque él era hechicero, He was a magician. He was a witchcraft. In other words, in Miami terms, he was a santero. era como si fuera brujero o santero. He thought that everybody thought the power of God was upon him. Y la gente pensaba que el poder de Dios era el que estaba sobre él. But that wasn't God's power. Pero ese no era el poder de He was Dios. being moved by the power of Satan. Él estaba siendo movido por el poder de Satanás. And so when he saw the work of the Lord taking place in the land, Pero cuando él vio la obra del Señor tomando lugar, he opened up his heart to the things of God. él abrió su corazón a las cosas de Dios. And honestly, I think out of his innocence, Y yo pienso que fue de por su ignorancia o inocencia, when he saw the power of God upon the other disciples, cuando él vio el poder de Dios sobre los otros discípulos, the apostles, he said, hey, how can I get that? Can I buy that? Can I give you some money so you can give it to me, the Holy Spirit? él se interesó en obtener eso y les hizo la pregunta, ¿cómo yo lo puedo obtener? ¿Te puedo pagar para recibir ese Espíritu Santo? So last week's message was titled, Not for Sale. Así que el mensaje de la semana pasada estaba titulado No por venta. You can't buy that. Porque eso no se puede comprar. That's a free gift that's already been given to us if you would just receive it. Eso es un regalo gratis que ya Dios nos ha dado si solamente lo recibimos. So Peter, Así que Pedro, gotta love Peter. tenemos que amar a Pedro. How many of y'all know we need Peters in our ¿Cuántos de lives? ustedes pueden reconocer que necesitamos algunos Pedros en nuestra vida? You ever have that friend that, you know, is one of those people that you love, but also at the same time you can get upset with sometimes because they'll just tell you the truth whether you like it or not. Alguna persona puede testificar que tiene como un amigo que como Pedro lo amas bastante, pero a la misma vez te puede enojar porque te va a decir la verdad siempre, aunque lo quieras oír o no. And then you also have the friend in your life that the world could be falling apart. Your mom says, it's okay, mamita, it's okay, papa, I love you, you're doing great, but you're not. So you have those two types of friends, right? Pero también puedes tener como esa otra amiga o amigo que te dice, está bien, mamita, todo está bien, no pasa nada, pero en realidad todo se está como cayendo. Peter was the guy Pedro era el tipo that he'll tell you straight up, que te decía directamente, you are wrong, tú estás mal, you need to get that fixed, tienes que arreglar eso and you need to change that. y tienes que cambiar esto. That's what he told Simon. Y eso You fue can't buy this. It's, lo- shame on you for even thinking you could buy something like this. Y eso fue lo que le dijo a Simón y lo reprendió por aún pensar que podía comprar el Espíritu Santo. So what I love is Simon's heart, how he reacted to that correction. Pero lo que me encanta de esa historia es la reacción de Simón y su corazón a esa He reprensión. reacted to the correction with humility by asking them, well, guys, if that's the case that I can't buy this, then please pray for me then at least so I could learn how to do this thing. Él reaccionó con humildad y les dijo, bueno, si es que no puedo comprar esto, entonces oren por mí para que yo lo pueda hacer de la manera correcta y pueda entender estas cosas. So all this, there was a lot of moving parts, took place in the first 25 verses of Acts chapter 8. Entonces todo esto sucedió en los primeros 25 versículos de Hechos 8. So today we will conclude in verse 26. Entonces hoy vamos a seguir en el versículo 26. This is going to get really good. Y se va a poner bueno la cosa. But wait, there's more next week. We're all going to hear about how Saul got knocked down from his high horse. That's next week. Y You la don't want to miss semana that que one. viene no se la van a querer perder porque vamos a aprender de cómo Saulo fue tumbado de su caballo. Who knows that story? ¿Cuántos se conocen esa historia? You ever heard the term, get off your high horse, man? ¿Ha escuchado el término que dice bájate de tu caballo alto? Where do you think it came from? ¿De dónde piensan que viene eso? You'll find out next week. Se van a enterar la semana que viene. And we're not talking about the Trojan horse. Y no estamos hablando del caballo trojano, We're talking about Saul's horse, sino el caballo de Saulo, the one that he got knocked down from. el que Dios le tumbó. So in verse 26, En el versículo 26, before we read, antes de leer, I want to open up with this. quiero abrir con esto. If I asked you today, Si yo les hago la pregunta hoy, could you please stop
Por favor, paren doing whatever it is that you're doing de hacer de lo que están haciendo ahora and go down to 7-Eleven y vayan a la tienda and get me a Slurpee. y búsquenme un Slurpee. Would you do it? ¿Lo harían? Let's say you were busy. Vamos a decir que están ocupados. Think about that. Piensen eso. You got things to do. Tienen cosas que hacer. Who am I ¿Quién soy yo? that you would stop doing what you're doing Que pares a hacer lo que estás haciendo and go grab me a Slurpee at y 7-Eleven? me buscas algo de tomar en 7-Eleven. But Pero, what if an angel asked you to do something that wasn't very comfortable? ¿qué pasaría si un ángel le pidiera que hicieran algo que los hace incómodo? Would you do it then? ¿Lo harían entonces? Think about it. Piensen en eso. Did you know that angels actually existed? ¿Ustedes saben que los ángeles existen? When I was a new Christian in the Lord, I wasn't sure. Cuando era nuevo cristiano en el Señor no estaba seguro. I saw that baseball movie, Angels in the Outfield. Porque vi esta película que Who's se seen that trata one? de la Classic. pelota que se llama Angels in an Outfield. And I'm like, how cool is that? Imagine having angels. Y dije, mira qué chévere es eso. Imagínense poder tener ángeles alrededor. And as a new believer, people would pray for me. Y como nuevo creyente, las personas oraban por mí. Lord, encamp him with angels, that Yes, angels will be encamped around him and around his house and bless him with the angels. And I'm like, angels, man. And I started searching and I learned. So the answer is yes. Angels are very, very much real. Y las Isn't that personas awesome? That's like great news for me. oraban por mí, que los ángeles me rodearan. Y yo decía, pero si eso es verdad, ¿cómo puede ser? Entonces leí en las escrituras y me di cuenta que sí, los ángeles existen. ¿No es eso algo increíble? A lot of times we focus so much on demons. Muchas veces nos enfocamos en los demonios. And we focus so much on Satan, the Y nos devil. enfocamos tanto en Satanás y el diablo. The devil's after me. Oh, porque el diablo está atrás de mí. The devil's attacking El me. diablo me está atacando. Listen, the devil is not omnipresent. El diablo no es omnipresente. The devil can only be in one place at one time. El diablo solo puede estar en un lugar a la vez. Did you know that? ¿Saben eso? Whereas God, Pero Dios, Jesus, Jesús, is es omnipresent. omnipresente. And he can be everywhere at the same time. Y puede estar en todas partes a la misma vez. And the angels, Y los now there ángeles, are forces of evil, demons and stuff that attack us all the time. pero sí hay una fuerza de demonios y principados malos que sí nos están atacando. But we're not focused on demons. Pero no vamos a enfocarnos en los demonios. Jesus already won the battle. Porque Jesús ya ganó la batalla. Jesus already defeated Satan on the cross. Ya él derrotó a Satanás en la cruz. You see, we serve a God who is alive. Nosotros servimos un Dios que está vivo. So what if an angel asked you to do something that wasn't very comfortable, like go down to 7-Eleven and grab me a Slurpee? Would you do it then? ¿Y qué pasaría si un ángel te pide hacer algo que les hace incómodo? Como si el ángel le pide que vayan a 7-Eleven y le compre un Slurpee. ¿Lo harían? Today, Hoy, who's willing to take with me a journey to the center of the desert? ¿quién está preparado para ir conmigo en una jornada al medio del desierto? Not journey to the center of the earth. No una jornada al centro de la Journey to the tierra, center of the desert. sino una jornada en el centro del desierto. To reach an Ethiopian man, a eunuch. Para poder entonces alcanzar a un hombre etíope, un eunuco. We continue to see God's goodness. Seguimos viendo la bondad de Dios. How he takes his time to reach out to sorcerers like Simon. Como él toma su tiempo para alcanzar a personas hechiceros como Simón. We're going to see how he took time to reach. He's going to take the time out. We're going to learn today how he took the time out to reach out to an Ethiopian eunuch. Como hoy vamos a aprender que Dios tomó su tiempo para alcanzar a un eunuco etíope. So this angel Así que este ángel is going to ask Philip le va a pedir a Felipe to go down que vaya to take a journey. y tome una jornada. And you might say to yourself, really think about that, because God will take you out of your comfort zone to do his work sometimes. Así que piensen en esto, porque la verdad es que Dios muchas veces les va a pedir a ustedes que salgan de su zona de confort para cumplir la obra de Él. And very often the Lord will ask you to do something when it's really not convenient for you. Y muchas veces Dios nos pide hacer algo cuando no es conveniente para uno. Not today, Lord. Pero hoy no, Señor, I have a barbecue planned. porque tengo un barbecue planeado. Or not today, Lord. I gotta go home and watch the Dolphins lose. Hoy no, porque tengo que ir a ver los Dolphins perder. The Dolphins are heartbreakers. Porque los Dolphins
rompen los but I haven't corazones. given up on them. They're my team. Pero todavía son mi equipo. Or I'm going to be woken up from a nap to go do this thing. O es que tú quieres que yo me levante de mi siesta para hacer eso. So it's important to understand Así que es importante entender God will lead an obedient servant. que Dios va a dirigir a un siervo obediente. So let's read verse 26. Así que vamos a leer lo que dice en In el Acts versículo 8. 26 de Hechos 8. Before we do, Spirit of the living Lord, fall afresh on us here today. Espíritu del Dios vivo, caiga sobre nosotros hoy. That you will open up the hearts of your people Que tú abras los corazones de tu pueblo who have gathered here in this church, in this chapel, in this living room to hear your word. que se han reunido aquí en esta iglesia, esta capilla, esta sala para escuchar tu palabra. That we can walk out of here changed and transformed. Que podamos salir de aquí cambiados y That it transformados. will not be my words, Que no sean mis palabras, but yours speaking through me. sino tus palabras a través de mí. In Jesus' name. En el Amen. nombre de Jesús, amén. Now an angel of the Lord said to Philip, "Go south." Let me read that again for the people in the back. This is the angel. Now an angel of the Lord said to Philip, "Go south to the road, the desert road from Jerusalem to Gaza." So then he started out. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of Ethiopians, who had charge of all her treasury and had come to Jerusalem to worship. Verse 28, was returning and sitting in his chariot. He was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot." Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y, de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro de del profeta Isaías. Here we have a map. Aquí tenemos un mapa. And so, the road from Jerusalem to Gaza, that beige part with my little stick figure in there that I drew, is the middle of the desert. Entonces podemos ver aquí en el mapa que el camino de Jerusalén a Gaza, entre las dos ciudades o pueblos hay un desierto. Ahí podemos ver el hombrecito que yo dibujé What a blessing. y podemos ver que eso fue una bendición. And so the first verse in verse 26, the angel is telling Philip, go from Jerusalem to Gaza, and by the way, this is in the middle of the desert. Y aquí el ángel, cuando le habló a Felipe, le dijo: quiero que vayas en marcha hacia el sur entre Jerusalén y Gaza, y para que sepas, va a estar en el medio del desierto. So you thought that going down to 7-Eleven was tough, Y tú pensabas que yo pedirte ir a 7-Eleven era algo difícil, to grab a Slurpee. para buscar un Slurpee. You probably thought, I'll go do that. I'll just grab myself a Slurpee too, and one and done. We'll get two of them, and that's easy. I'll do that. Y quizás pensaste: yo haría eso es fácil, hasta me compro uno para mí. But no, you're not going to 7-Eleven to grab a Slurpee. Pero no, aquí no le pidieron ir a 7-Eleven a buscar un Slurpee. You see, sometimes God will take you out of your comfort zone Porque a veces Dios te saca de tu zona de confort to do the work of the Lord. para hacer la obra del Señor. And so there is this guy, Philip, Y aquí vemos a Felipe taking that journey tomando esta in the jornada middle of the desert, en el medio del desierto, unknown, not knowing what's the next. sin saber lo que iba a venir después. But Pero if you see here in verse 29, si vemos aquí en versículo 29, the Spirit of the Lord said to Philip, go near and overtake this chariot. el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. When you take these types of journeys, whether it be in the desert or to 7-Eleven, Cuando tomas ese tipo de jornada, aunque sea en un desierto o el 7-Eleven, it's important to go and be led by the Holy Spirit. es importante que en su jornada usted está dirigido por el Espíritu Santo. Because it says here in verse 29 that the Holy Spirit spoke to him. Porque en el versículo 29 dice que el Espíritu Santo le habló a él. God may call you into the desert places. Quizás Dios te llama a ir a un lugar al desierto.
not a glamorous place, no un lugar lujoso, not convenient, no algo conveniente, but that's often where divine appointments happen. pero es ahí donde muchas veces suceden las citas divinas. Don't wait to understand fully. No espera poder entender las cosas completamente. Be willing to move when God says go. Tienes que estar dispuesto a ir cuando Dios diga ve. Know that God orchestrates and encounters. Y tienes que saber que Dios ordena estos encuentros. We have to see in verses, as we go into verses 30 through 35, Porque vamos a ver en los versículos del 30 y 35 the eunuch is reading Isaiah, but he doesn't understand it. que el eunuco está leyendo las palabras de Isaías, pero no las entiende. So the eunuch is confused. Entonces el eunuco está confundido. And God brings Philip at the perfect moment. Pero Dios le trae a Felipe en el momento perfecto. Let me just take a moment, because if you're like me, you would wonder, what is a eunuch? I'm glad you asked. Porque voy a tomar un momento para contestar la pregunta que yo tengo. ¿Qué es lo que es un eunuco? Gracias por preguntarme. In the Bible, En la Biblia, I'm just going to give you a quick illustration, Le because voy we a don't dar have a lot of time to get una into the explicación details. rápidamente. A eunuch is typically defined as a man who has been castrated, Es típicamente un hombre que ha sido castrado, often for service in royal courts or harems. muchas veces para servir en lugares de la realeza. However, the term can also encompass men who are naturally infertile or who choose celibacy. Pero también se puede referir a algunos hombres que naturalmente son infértiles o han decidido ser celibatos, Particularly for religious reasons. particularmente por razones religiosas. For example, the Bible provides examples of eunuchs in various roles, Y la Biblia da varios ejemplos, such as Haggai como Ageo, in the book of Esther, en el libro de Esther también and as leemos, we're reading today, the Ethiopian eunuch in y Acts. también como estamos leyendo hoy acerca de el eunuco etíope en Hechos. So for verse 30, Versículo 30. Philip runs to the chariot, eager and ready, bold. He asks a simple question: do you understand, eunuch, what you're even reading in Isaiah? Entonces podemos ver que Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? So the eunuch, I could only imagine, looked at Philip and with a puzzled face, and he responds, how can I unless someone guides me? Y entonces me imagino la cara de Etíope cuando le responde y le pregunta a Felipe, ¿acaso entiende? Dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Con So he Dios asked y Philip nadie to me come lo up explica. and sit with him. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. The place in the scripture which he read was this: El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. he was led as a sheep to the slaughter, Como cordero fue llevado al matadero. and as a lamb before his shearer is silent, so he opened not his mouth. Verse 33, in humiliation his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from earth. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. We see here, basically these verses, to break them down, is that we need to be ready in season and out of season. Aquí podemos entender de este ejemplo que tenemos que estar listo en tiempo y fuera de tiempo. We need to preach the word, to be ready. This is where it says in 2 Timothy 4:2, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching. En 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. I remember a while back, we were newlyweds, a long while back, 27 years ago. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás cuando éramos recién casados, I had already received Jesus. We got married as Christians, ya thank yo God. había recibido a Cristo, nos casamos como cristianos, gracias a Dios. And Suleika gets sick early in our marriage, first year of marriage. Y en nuestro primer año de matrimonio, Zuleika se enferma She ends up in the emergency room. y termina en la sala de emergencia. We take her to Mercy Hospital because that's where my mother-in-law used to work. Y la llevamos al hospital
hospital Mercy porque ahí trabajaba mi suegra. Something was wrong with, I think, your kidney. Or Y algo- like, it was hurting her back there. Y tenía algo mal con su riñón. And I'm tripping out because she's in massive pain. Ella estaba con mucho dolor y yo no estaba como muy asustado. And you know how us guys are. We get a cold and we think we're dying, right? ¿Sabe cómo somos We're nosotros babies, los those hombres? guys. Me da un catarro y pienso que me está muriendo. I don't know how the women do it. Yo no sé cómo lo hacen las They mujeres. give birth, they get sick, and they're pressing on, doing the dishes, doing all kinds of stuff. I'm like, how are you even walking? Ellos dan a luz, se enferman, pero siguen como limpiando la casa y yo me hago la pregunta, ¿y cómo es que estás caminando? So she's like telling me to take her to the hospital. I'm like, man, if she's telling me to take her to the hospital, this must be serious. Y ella me está pidiendo llevarla al hospital y si ella me pide eso, yo sé que esto es bien serio. But immediately, Pero inmediatamente a little bit of fear started to creep in. You know, I'm a young Christian, young husband. I'm like, no, Lord, don't let her die. comenzó a entrar un poco de temor como cristiano joven, esposo joven, y empecé a orar, Dios no permite que ella se muera. We just got married. Nos acabamos de casar. We haven't even had a kid yet. No he tenido ni un hijo What's todavía. ¿Qué está pasando aquí? And so we end up in the emergency room. Así que terminamos en la sala de And then emergencia all of a sudden, the Holy Spirit spoke to me like He spoke to Philip. y de repente el Praise Espíritu the Lord. Santo me habló a mí de la misma manera que le habló a Felipe. How many of you know you need the Holy Spirit? ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan el Espíritu The Holy Santo? Spirit is everything. It's your guide. Porque el Espíritu Santo es todo, es tu guía, It's your voice. es la voz, tu voz. People ask me, how many languages do you speak? Las personas me preguntan, ¿cuántos idiomas tú hablas? I speak English, Yo hablo inglés, Spanglish, Spanglish and the Holy y Spirit. el Espíritu Santo. And that's our guide, Y right? Él es nuestro guía. So all of a sudden, the Holy Spirit speaks to me and says, no, Joey, your wife will live. And you're not here on your journey or your agenda. You're here for a purpose. Y el Espíritu Santo me dijo, no, Joey, tu esposa va a vivir, no se va a morir. Y tú estás aquí no por tu propia agenda, sino yo tengo un propósito. You've asked me for God to use you. Tú me has pedido que te use. You've been telling the Lord to be His servant. Le has pedido al Señor que tú seas el siervo de Él. Then I have you here for such a time as this. Y yo te tengo aquí ahora entonces para un momento tal como este. And I might be using this situation because somebody in this ER today is going to get saved. Y a lo mejor yo estoy usando esta situación para que alguien aquí me conozca. So early on in our life, Así ask que her, temprano en mi vida, en nuestra I vida, have lived my life like that for 27 years. he vivido mi vida así por 27 años. My tire gets flat, Cuando se me poncha la goma or my car needs to get towed. o tengo que llamar una grúa para que se lleve mi carro. Guess who's getting preached to when I get picked up? That tow truck driver. ¿Sabe? If he doesn't know the Lord, he's going down. ¿Sabe quién va a escuchar el evangelio? El hombre que está manejando la grúa. 2 people got saved in the emergency room that night with my wife in the emergency room. 2 personas conocieron a Cristo esa noche cuando estaba en la sala de emergencia. Somebody in the waiting room Alguien en la sala de espera and the doctor. y el médico. And I prayed for her on the bed. Y también lloré por ella cuando estaba en la She was cama. in massive pain. Ella estaba con mucho dolor. And then the Lord healed her. El Señor después la sanó. And that's how it's been every season. You think you're in the hospital for you, but you're not. You're there because God's using you in the desert for somebody else. Y ahí así ha sido en diferentes ocasiones. Si estás en el hospital, no pienses que estás ahí solamente por ti, sino Dios te va a usar para hacer de bendición a otra persona And it también. doesn't always have to be suffering, doom and gloom, desert type of journeys. Y también las jornadas no tienen que ser de sufrimiento y en el desierto. Sometimes it could be on the tram on the way to Disney World, A veces estás de vacaciones en el carrito a Disney World. right? And then so who's ready to go to the desert? Así que ¿quién está listo para entrar al desierto? Who's ready to get used of God here today? ¿Quién está listo para ser usado por Dios? So the aquí hoy? question I have for you, church, is would you go? Así que la pregunta que tengo para ustedes es, If ¿irían? God told you to. An Iría. angel of the Lord was sent by the Lord to say, go to the desert. Would you go? ¿Fueras si un Put ángel the del picture back up of Señor the desert, te please. manda a ir a un desierto? When you walk with God, there is a comfort and a security. Cuando andas con Dios, tienes una seguridad. And we're closing up in the next few minutes. Y cerramos en los próximos minutos. God, I'm telling you here at Lighthouse, and this particular body of Christ, God is already at work in people's hearts before you even know Him. He's moving. Aquí ya sabemos que entre nosotros mismos, este grupito, parte del cuerpo de Cristo, Dios ya está obrando en los corazones de nosotros, aunque nos demos cuentas o no. Sons in the Lord, you've seen it. This has been effortless. God has been doing this on His own strength. Dios es
el que ha hecho la obra. Esto no ha sido esfuerzo humano, sino la fuerza de Dios. The difference is La diferencia we've es had willing hearts to do what God has told us to do. que solo hemos tenido corazones dispuestos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. You don't have to force anything. No tienes que forzar nada, Just be available and attentive. solo estar disponible y atentos. Ask simple spirit-led questions that opens doors. Haz preguntas sencillas guiadas por el Espíritu de Dios que abren las puertas. From Isaiah to Jesus, Philip preaches Christ. De Isaías, Felipe predica a Cristo. You see, every opportunity or every conversation can be an opportunity to point people to Jesus. Cada conversación que uno tiene es una oportunidad para señalar a las personas hacia Jesús. We must remember that the gospel is for everyone. Tenemos que recordarnos que el Evangelio es para todo el mundo. It's for Simon, the Es para eunuch, Simón, para el eunuco, the eunuch, también para el the eunuco, castrated eunuch. para el eunuco castrado. Simon, the one who thought he could purchase the Holy Spirit. Simón, el que pensaba que podía comprar el Espíritu Santo. It's even available for a wretch and a sinner like me. Está aún disponible para un pecador como yo. Now, as they went down in verse 36, they went down to the road. They came to some water, and the eunuch said, "See, here is the water." So they're on the road in the desert in the middle. There's water there? I don't know. I didn't know there was water. And the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? So we went from this eunuch being confused and not understanding Isaiah Así que empezamos con un eunuco que estaba confundido y no entendía las palabras de Isaías. to receiving Christ now. Después recibe a Jesucristo And now the guy got encouraged and wants to get baptized. y ahora está tan animado What is que se happening? quiere bautizar. There is a revival in the desert. Hay un avivamiento en el desierto. Man, there's a revival right here. Hay un avivamiento aquí. I love when people call us to be Me baptized. encanta cuando las personas nos llaman porque quieren ser bautizados. I remember not long ago, one of our dear sisters calls us, I think it was like a Tuesday, my tennis instructor wants to get baptized. And I go, let's do it. In the middle of the day, we found a pool, and both, not one, but two of them got baptized. Me acuerdo un día una de las hermanas de la iglesia nos llamó, era entre semana, cualquier día, cualquier tarde, y dice, mi instructor de tenis se quiere bautizar. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, encontramos una piscina, llegaron no uno, sino dos, y bautizamos a los dos en la piscina en el medio del día, entre semana. This has been happening. Y eso ha estado pasando. The move of God has been happening. El mover de Dios. So then in verse 37, then what did Philip say to the eunuch saying, hey, can I get baptized? Then Philip says to him, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. En el versículo 37 dice, si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Y dijo él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Those are the key words you must look for before someone gets Y baptized. esas son las palabras claves que debes de ver antes que alguien se bautice. Matthew 28:19. Como dice en Mateo 28, The 19, very vision of this church. la visión de esta iglesia. Go make disciples, preach the word, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hagan discípulos, prediquen la palabra, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And now we're not the only church preaching that. Y no somos la única iglesia predicando eso. I have my brother from another mother, the pastor, Church 28:19, preaching the same gospel. También hay otra iglesia que se llama 28:19 que predica el mismo evangelio. So he commanded, what did Philip do when the eunuch told him that? In verse 38, he commanded the chariot, stand still, stop. And both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Entonces, That is ¿qué awesome. hizo? Why are we going to wait? Let's go right now today. ¿Qué hizo Felipe cuando el eunuco le dijo eso? En el versículo 38, entonces mandó parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Para qué esperar? I think in the last year and a half, we've had about 7 baptisms. Creo que en el último año y medio hemos tenido como 7 bautizos. Last Sunday at El Farido Beach, Lighthouse Beach, we had, I think it was 6 people baptized. El domingo pasado en la playa del Farito fueron 6 que se fueron bautizados. And I can remember that while the Lighthouse members were being baptized, Y me acuerdo que cuando los miembros de la iglesia estaban siendo bautizados, there was this young man and he was looking at us, and there was a lot of people looking at. You know how Farito is, everybody's like, ¿qué están haciendo?
haciendo? So they were all freaking out. But there was this one brother, he was kind of looking, and I could tell by his face, it wasn't a bad look. It was a look of as if, man, I want that, you know? I want how beautiful. He felt God's presence, you know what I mean? Habían muchas personas que estaban mirando lo que estábamos haciendo, todos como que está pasando aquí, pero había un hombre, un muchacho en particular, que cuando yo lo vi a él, podía discernir que él estaba como pensando que yo quiero eso. So I went up to him. He looked a little shady by the outer, but I saw the Holy Spirit led me, like he led Philip. The Holy Spirit led me and said, go speak to him about me. Pero el Espíritu Santo fue el que me guió, que me acercara Come a here, él, Gary. igual como el Espíritu Santo se lo dijo a Come up here, Felipe, Gary. y yo me acerqué a él para hablarle a él de Jesús. So, I mean, God's called us to use wisdom. Y Dios nos ha también llamado a usar sabiduría. So I immediately went up to Gary and I said, Gary, I'm going to go preach to this kid. Get my back just if in case of anything. Y también por esa razón, como no conocía al muchacho, lucía un poco, no sé, interesante, llamé a Gary y le dije, Gary, necesito que me respaldes porque voy a hablarle a este tipo por si acaso me pasa algo. I knew nothing was going to happen. Yo sabía que no iba a pasar nada, But just in case, I had Gary there. pero por si acaso tenía a Gary a mi lado. It's good to have a Gary in your life. Es bueno tener un Gary en su vida, ¿verdad? Just saying. So I went up to the kid Así que me acerqué al and I joven told him about Jesus. y le hablé de Jesús I gave him my y testimony. le di mi testimonio. And guess what happened ¿Y next? sabe lo que pasó después? He said those words. Él dijo esas palabras. He said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. He said it like in Romans 10:9 says to say, he confessed it with his mouth. Y él con su boca confesó, como dice que debemos hacerlo en Romanos 10:9, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And then he got baptized. Y después fue bautizado. Then he came up out of the waters of Y baptism. después salió de las aguas del bautismo. And then he felt the love of Christ. Y después pudo recibir el amor de Cristo. He's from Mexico. Él es de México. And he's kind of like drifting right now. Y él está Backpacking. casi como un vagabundo yendo de un lugar a otro. He said that he was in Miami in the United States trying to learn English. Que él dice que está en los Estados Unidos aprendiendo inglés And next he's going to go to Japan y después va a ir a Japón to learn Japanese. para aprender I japonés. said, brother, you're searching. Y le dije, estás buscando You're looking to fill that void in your heart. porque quieres llenar ese vacío en tu And corazón. only Jesus can fill that void. Pero solamente Jesucristo puede llenar ese And that vacío. kid was crying. Y ese joven estaba He llorando was touched by the y Lord. fue tocado por el Señor. And I told him some very important words that I want to tell you today. Y le dije a él unas palabras muy importantes que It quiero doesn't decirle a matter where ustedes. you go No importa dónde vayas or where you end up. o dónde terminas, Just know this, tienes que saber esto, that if you receive Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior, que si tú recibes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, you will never be empty and alone again. nunca vas a estar vacío ni solos otra vez. You Ni will solo otra vez. always be filled. You will always feel the love and the fulfillment of a Heavenly Father that loves you. Siempre vas a estar lleno y vas a poder sentir el amor de un Padre Celestial. So as we close, Así que ahora que cerramos, the Bible said that in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. This is in 2 Corinthians chapter 6, verse 2. So today is the day of salvation. Is why I read that verse. You don't have to turn to it. 2 Corintios 6:2 dice que hoy es el día de salvación. En el momento propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Sometimes people overthink. Las personas a veces piensan demasiado. Let me study more. Déjame estudiar más. Let me see what it really means. Déjame ver lo que significa. No, man, there's a verdaderamente. move of God. Hay un mover de Dios. Sometimes we complicate A ourselves. veces nosotros mismos nos complicamos. And so the important thing is to know is this. Lo importante es saber esto. The eunuch was a foreigner. El eunuco era extranjero He was a high-ranking official. y también tenía una posición alta. But he was someone who would have been excluded from full participation in under the Jewish law. Pero That's why he was considered an outcast. Pero también era una persona que bajo la ley judía hubiera sido excluido. But although he was an outcast according to human standards, Pero aunque era una persona que se excluía dependiendo de los estándares humanos, the gospel includes him. el evangelio lo incluye. Jesus accepted him. Jesús lo aceptó. He believes, he asks to be baptized, and then he's joyfully accepted into God's family. Él creyó en Jesucristo, pidió ser bautizado y después fue aceptado en la familia de Cristo gozosamente. Let's stand here this afternoon. Vamos a ponernos de pies esta tarde. Know that there is no one too far, too different, or too broken
for the grace of God. Tenemos que saber que no hay nadie demasiado lejos, demasiado diferente, demasiado roto para poder recibir la gracia de Dios. The gospel, which just means good news, El evangelio, que significa buenas noticias, it breaks cultural and racial and social barriers. rompe las barreras culturales, sociales y raciales. There's divine encounters waiting for us out there Hay encuentros divinos esperándonos, with people who are seeking truth but need someone to explain it to them. con personas que están buscando la verdad y solamente necesitan que alguien se lo explique. Is that you today? ¿Ese es usted hoy? Would you go? ¿Usted iría? God sends, God moves, and God uses. Dios envía, Dios mueve y Dios usa. Now, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. Y cuando a Felipe, cuando ellos salieron de las aguas, el Espíritu de Dios se llevó a Felipe. So that the eunuch saw him no more, Y un eunuco ya no lo vio más. and he went on his way rejoicing. Y él siguió por su camino And regocijándose. finally in verse 40, but Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. So Philip went on doing the work of the Lord. Versículo 40. En cuanto a Felipe apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. When we obey God, he takes care of the results. Cuando You don't have nosotros to worry about anything. obedecemos a Dios, Él entonces cuida de los resultados. No tenemos que preocuparnos por nada. We can just be a chapter in someone's story. Solo podemos ser un capítulo en la historia de alguien. Be ready to move when God calls you. Tenemos que estar listos para movernos cuando Dios nos llama. Be willing to go into the desert. Tenemos que estar dispuestos a entrar al desierto. Trust that God is preparing your heart. Confía que Dios está preparando tu corazón And you're not working alone. You have Him with you. y que no estás obrando solo, lo tienes a Él contigo. And always keep the gospel central. Y también mantenga al Evangelio en el centro. That is the main point of this message. Ese es el punto principal de este mensaje. Are you listening for God's direction like Philip? ¿Usted está escuchando para recibir la dirección de Dios como Felipe? I think God can use us all here tonight, Yo this creo afternoon. que Dios puede usarnos a todos nosotros. God wants to use us to shine and share for His glory. Dios quiere usarnos para brillar y compartir para su gloria. It doesn't matter where you're from, what you've been going through. God wants to use you, and He wants to reach you at a personal level. No importa de dónde vienes, lo que estás pasando, Dios te quiere usar a ti y también en un nivel personal. Is there anyone in here today ¿Hay alguien aquí hoy that would like to receive Jesus Christ into their heart, just like Philip did, as their personal Lord and Savior? ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal? Maybe you've drifted a little bit. O quizás te has alejado un poco. Maybe you've left the fold A lo mejor dejaste el rebaño. and you want to get back into the house of God, Y be quieres part of a church community. regresar a la casa de Dios y ser parte de la comunidad de iglesia. Today is the day of salvation. Hoy es el día de Do salvación. not wait. No esperes. If that's you, raise your hand right where you are. Si ese es Publicly. usted, alce su mano ahí mismo Amen. donde está públicamente. Amen. I see you. Anybody else? Si hay alguien más. Anybody else? God is calling you here today. Dios te está llamando aquí hoy. He wants to use you. Él quiere usarte. Every single one of you. Cada uno de ustedes. Not perfect. No perfectos. Do you think that Philip was perfect? ¿Piensas que Felipe era perfecto? No way. Para nada. And by the way, hang out with me for a day and you'll find out I'm not perfect either. Y pasa un día conmigo y te vas a dar cuenta que yo tampoco soy perfecto. Let's pray. Vamos Close a your orar. eyes. Cierren los ojos. The one who's raised their hands in physical and spiritual, repeat with me. Y para los que alzaron sus manos físicamente y también quizás en su corazón, repiten esto conmigo. Lord Jesus, Señor Jesús, say it out loud. Lord dilo en Jesus, voz alta. Señor Jesús, I receive you in my heart te recibo en mi corazón as my personal Lord and como Savior. mi Señor y Salvador personal. I believe you are the Son of God Yo creo que tú eres el Hijo de Dios and you died for the forgiveness of my y sins moriste por el perdón de mis pecados and you rose on the third day. y resucitaste el tercer día. Thank you for saving me today. Gracias por salvarme hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand Vamos today. a darle un aplauso al Señor.